El origen de la filosofía griega. Algunos han pretendido adscribir una procedencia oriental de la filosofía griega. Esto tiene su base en una antigua tradición de filósofos judaicos de Alejandría del siglo I a.C. Esta opinión se difundió en los siglos posteriores, llegando así hasta la afirmación del neopitagórico Numenio, de que Platón es el Moisés en versión ática. Según ello, los griegos habrían tomado de las doctrinas hebraicas, fenicias, egipcias, indias, etc., no solo sus descubrimientos científicos, sino también sus concepciones filosóficas más importantes. Y es que las grandes civilizaciones orientales como la sumeria, acadia, egipcia, siria, irania, etc., con las cuales la civilización prehelénica o egea cretominoica ya había tenido un contacto más o menos directo, ejercieron influencias reconocidas por todos. También en la cultura helénica había ejercido profunda influencia en la técnica y el arte, el mito y las ideas religiosas. Encontramos a Heródoto, Platón, Aristóteles, Eudemo y Estrabón, que hacían proceder de los caldeos, egipcios y fenicios ciencias cultivadas después por los griegos, tales como la astronomía, la geometría y la aritmética, y esto hacía pensar que tanto la ciencia y la filosofía se derivaban de Oriente, afirmada por el periodo helenista tardío y los orientalistas modernos. Pero la crítica histórica del siglo XIX ha objetado esta derivación. Ellos aducen que las culturas orientales no podían dar lo que de suyo no tenían. Por ejemplo, se puede ver el eminente carácter práctico de las matemáticas y aritméticas egipcias, con vistas de la necesidad de medir la tierra y distribuirla a sus propietarios, por las continuas y periódicas inundaciones del Nilo. Los babilonios, quienes cultivaban la astronomía por sus creencias astrológicas, con la finalidad de predecir el destino de los hombres, lo cual es muy diferente del carácter especulativo y científico de que estas doctrinas se revistieron por los griegos. Nicolás Abagnano dice que, aun si se demostrase la procedencia oriental de algunas de las doctrinas de la Grecia antigua, ello no implicaría todavía el origen de la filosofía griega, porque la sabiduría oriental es esencialmente religiosa. Es patrimonio de una casta sacerdotal y cuya única preocupación es defenderla y transmitirla con pureza. El único fundamento de la sabiduría oriental es la tradición. La filosofía griega, por el contrario, es investigación. Nace de un acto fundamental de libertad frente a la tradición, costumbre o cualquier creencia aceptada como tal. Su fundamento se basa en que el hombre no posee sabiduría, sino que debe buscarla. Mondolfo nos dice que estudios más recientes han vuelto a revalorizar nuevamente en parte la ciencia mesopotámica y egipcia, reconociendo junto a la técnica dirigida a fines prácticos y utilitarios, también a veces un interés científico desinteresado, una tendencia hacia la generalidad y un encaminamiento a la racionalidad. Junto a esta iniciación de investigación científica, se admite también en las culturas orientales, dentro de la especulación religiosa, la existencia y la formación de conceptos envueltos, es cierto, en formas míticas, pero capaces de desenvolvimientos filosóficos. Recordemos las principales. 1. La idea de la unidad universal, afirmada entre egipcios y mesopotámicos, bajo la forma de unidad divina, en vagas formas de panteísmo, o el dios de los innumerables nombres, que crea los propios miembros que son los dioses. El uno único, padre de los padres, madre de las madres, suma de la existencia y de los seres, del cual surge todo devenir que luego refluye en él. 2. La cosmogonía, concebida en distintas exposiciones, como pasaje de la unidad caótica indistinta primordial a la distinción de los seres, es decir, como pasaje del caos y de las tinieblas al orden y a la luz. Encontramos el caos acuoso en Tiamat en Babilonia, Nun en Egipto, y el orden y la luz que lo vamos a encontrar con Marduk
en Babilonia, Ra en Egipto. 3. Las distintas explicaciones dadas al proceso cosmogónico, ya sea por la potencia intrínseca del mismo principio caótico originario, como en Babilonia, Tiamat, madre de la totalidad, creadora de todas las cosas, o por la intervención de un espíritu sobre la materia que contiene los gérmenes de todos los seres, como Atón, Ra, el espíritu que asciende sobre las aguas de Nun, en la cosmogonía egipcia de Heliópolis, o a través de la lucha entre las potencias opuestas del caos y del orden, de las tinieblas y de la luz, de la muerte y de la vida, del odio y del amor, como Set y Horus en Egipto, Tiamat y Marduk en Babilonia. 4. La visión de una conexión y simpatía universal que une a todos los seres en la naturaleza. 5. La noción de una necesidad de ley que gobierna todo y la concepción de esta ley como retorno cíclico universal que se cumple en el gran año cósmico, con un periódico retorno de todas las cosas. 6. La idea de un dualismo entre cuerpo mortal y alma inmortal, y la preocupación de la ultratumba y del juicio de los muertos que se enlaza, como aparece en el libro de los muertos egipcio, al desarrollo de las exigencias éticas de la justicia y de la pureza moral. Guthrie afirma que entonces el nacimiento de la filosofía es el abandono en el nivel de pensamiento consciente de las soluciones mitológicas para los problemas que atañen al origen y a la naturaleza del universo, y a los procesos que continuaron desarrollándose en él. La fe religiosa fue sustituida por la fe que era y sigue siendo la base del pensamiento científico, con todos sus triunfos y todas sus limitaciones, es decir, la fe que en el mundo visible esconde un orden racional e inteligible, en que las causas del mundo natural tienen que buscarse dentro de sus propios límites, y en que la razón humana autónoma es nuestro único y suficiente instrumento para la investigación.